Todo el mundo esperaba al Mesías como el que iba a salvarlos del yugo romano. Todos tenían la esperanza de que Jesús iba a tener un reino en esta tierra y que iban a ser salvos de toda esa opresión que lo tenía. Pero resulta que Jesús venía a otro propósito o con otro propósito. Bienvenidos a esta lección del día jueves que tiene como título Una clase diferente de Mesías. Te invito a que te suscribas, a que des like y que compartas. Vamos a orar. Cariñoso Dios, gracias por Jesús. Gracias por la muerte en la cruz, que eso asegura que nuestros pecados son perdonados gracias a Cristo Jesús. Bendícenos en Jesús. Amén. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 30. Es un poco larga la historia, pero vamos a recortar esta historia un poco y la podemos dialogar. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque era mucho lo que habían y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzado la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora es muy avanzada. Después despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dales de vosotros de comer. Y ellos dijeron que vayamos y compremos pan por los 200 denarios que les demos de comer. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y verlo. Y saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y Jesús mandó a traer los 5 panes y los 2 peces. Pero mi apreciado, aquí la historia nos habla de que había una gran multitud, el propósito de la multitud. O sea, Jesús, sus discípulos estaban cansados porque ellos estaban predicando desde muy temprano. Pero resulta que ellos dijeron, vamos a descansar, vamos aparte eh, a un lugar desierto, o sea, afuera de la ciudad, para descansar un poco. Listo. Pero cuando iba la gente, lo vieron y lo siguieron y llegaron incluso antes que ellos. ¿Por qué? Porque la gente esperaba que Jesús fuera su Mesías, su libertador. Ahora, trayendo entre paréntesis allí, no es política, pero el tema de Venezuela, la oposición salió en contra, obviamente, del gobierno y todo el mundo sigue a la oposición porque es en quien supuestamente van a salvarlos de la opresión que están viviendo en estos momentos. Y resulta que a Jesús lo tenían como el Salvador que venía a liberarlos de la esclavitud que vivían en ese momento del yugo romano. Y era todo el mundo agolpado para escuchar a Jesús y esperaban que Jesús hablara de otros temas, no de eso. Pero resulta que Jesús empezó a enseñarles, a predicarles, a enseñarles el reino de Dios. Aquí tenemos, los discípulos van a Jesús, le dice, ve y despídelos, pero Jesús le dice,
hay que darles de comer. ¿Qué tienen? Y él le dice, hay 5 panes, perdón, y 3 peces. Y Jesús llama que traigan esos 3 peces y 5 panes y los multiplica. Y dice la historia que eran como 5,000 hombres y todos fueron alimentados por la multiplicación de los panes y de los peces. Mi apreciado, aquí nos enseña de que Dios no solo se preocupa por dar el evangelio que daba, sino por las necesidades de las personas que habían en ese momento. Y los discípulos dijeron, Señor, pues es que nos va a tocar ir a comprarle, pues son mucha gente y no hay recursos para eso. Los discípulos no tenían suficiente fe en esos momentos, estaban pensando humanamente. Pero Jesús les enseñó y les dio una lección allí también de fe y de confianza en Dios. Ahora, la lección nos habla que después, en el versículo finales de 50, que los discípulos salieron, Jesús se quedó allí y orando, porque Jesús después de su predicación, después de su sermón, después de multiplicar los panes y los peces, se queda orando y manda a los discípulos en la barca, pero había una tempestad y los discípulos también estaban como asustados por la tempestad y de repente llega su maestro Jesús caminando en medio del agua por encima y calma la tempestad. Mira a Jesús cómo sorprende a sus discípulos una y otra vez y ellos la fe todavía les faltaba. Mi apreciado, es importante entender y saber nosotros que Jesús va a venir a esta tierra por segunda vez y que cuando vino por primera vez no venía a salvar de un gobierno o de la opresión que vivían en ese entonces, sino a salvar la parte espiritual, nuestros corazones. Y qué tan importante es comprender nosotros en el tiempo del fin que todo esto va a finalizar y la segunda venida de Cristo va a llegar, pero no a salvarnos, de liberarnos y a tener su reino acá abajo, así como creían ellos en ese momento, sino a que podamos nosotros ir al cielo con Él y ser transformados. Confiemos en Dios, confiemos en que el poder de Dios y de todas las cosas que Él también se preocupa no solo por las necesidades espirituales, sino también por las necesidades materiales y todo lo que necesite. Pongamos nuestra fe en Cristo, pongamos nuestra fe plenamente en Dios, que Él nos ayudará en todo momento. Cuando nos presenta la pregunta, ¿dónde compraremos para nosotros los discípulos? Bueno, ahí voy a cortar. Mi apreciado, te invito a que oremos. Dios y Padre Celestial, permite que este día tú seas el proveedor de nuestra parte espiritual, el proveedor de nuestra parte económica y que podamos confiar en la segunda venida tuya, Señor, que es para llevarnos al reino de los cielos, para que podamos ser transformados de gloria en gloria. Bendícenos en este día, en Cristo Jesús. Amén. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti?